Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todos. Les habla Tatiana Púa del Villar, profesora del Departamento de Emprendimiento y Management de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. Les damos una cordial bienvenida a este espacio en donde se dará a conocer el informe YEN Colombia 2021. Saludamos de manera muy especial al rector de la Universidad del Norte, doctor Adolfo Meiser Roca, al presidente de Impulsa, doctor Francisco Noguera, al equipo YEN Colombia, en especial a los profesores investigadores Rodrigo Varela de la Universidad ICESI, León Parra de la Universidad de AN, Fernando Pereira de la Universidad Javeriana de Cali, Ligi Gómez de la Corporación Universitaria Americana y Flor Rueda de la Universidad Cooperativa C de Bucaramanga, al equipo de gerencia analítica de Impulsa, a los emprendedores, miembros del ecosistema de emprendimiento nacional y regional y a todos los presentes en este espacio. El informe YEN se ha convertido en un referente para la actividad emprendedora a nivel nacional e internacional, cuyo objetivo para todos los que hacemos parte del ecosistema de emprendimiento en nuestro país es apoyar el fortalecimiento de la estrategia que permita mejorar las percepciones y actitudes favorables de la población hacia el emprendimiento. Este año, bajo la coordinación de la Universidad del Norte, con la dirección del Centro de Emprendimiento de la misma universidad, nos complace presentar los resultados del informe para Colombia en los años 2020-2021. A continuación, invitamos al rector de la Universidad del Norte a dar un saludo. Adelante, rector. Bueno, no, un placer estar aquí. Me parece esto de la mayor relevancia. Quiero pues, saludar a Francisco Noguera, de Impulsa, director de Impulsa, que me parece que es una de las gestiones de las entidades que debemos apoyar en estos tiempos de recuperación económica, de recuperación del empleo, donde hemos tenido la crisis más severa de caída del Producto Interno Bruto y del empleo que se conoce desde que hay cifras en Colombia, y probablemente de toda la historia de Colombia, porque en el pasado, cuando éramos una sociedad básicamente agropecuaria, pues los niveles de empleo no fluctuaban tanto como en estas sociedades mucho más interdependientes en todas sus actividades. Entonces, ante un reto como este, tan titánico como se ha tenido que enfrentar toda la ciudadanía colombiana, no solo el gobierno, sino cada uno de nosotros como ciudadanos en diferentes perspectivas. Tenemos siempre que tener ese derrotero de apoyar todas las iniciativas que fomenten el empleo, el crecimiento económico en esta época, porque muchas familias colombianas han sido golpeadas por el desempleo e indirectamente lo hemos sido todos, en la medida en que se nos han afectado, hemos visto afectados de diferentes maneras, incluso de nuestra libertad para la movilidad. Pero eso pues fue un fenómeno mundial, eso fue un fenómeno fortuito, fue un fenómeno que nos tocó vivir y que las nuevas generaciones seguramente recordarán por mucho tiempo como uno de los grandes retos de su vida. Y como de los grandes retos de la vida, muchas veces salen cosas buenas e inesperadas, pues esperamos que de este gran reto también salgan cosas buenas e inesperadas y que se fomente la creatividad de todos los colombianos. Bienvenido. Igualmente, gracias, rector Adolfo Meiser, por sus palabras. Invitamos al doctor Felipe Noguera
de doctor Francisco Noguera de Impulsa a darnos sus palabras. Y pues le recordamos que estamos, Francisco, aquí Medellín, Cali, CESI, Javeriana, Endeavor, Secretaría Regional de Competitividad del SENA, pues tenemos varios actores del ecosistema que están presentes aquí en el chat y que pues están escuchando en estos momentos, están muy atentos a la presentación del informe. Pues muchas gracias por esta invitación. Un saludo al rector Adolfo Meisel, a todo el equipo de la Universidad del Norte en Barranquilla, de las universidades en las diferentes regiones del país, a los colegas de Endeavor, en fin, a todas las organizaciones que hacen posible año a año la producción de este estudio del Global Entrepreneurship Monitor tan relevante, que ya cuenta pues con casi 15 años de data sobre la evolución de nuestro ecosistema y que realmente se constituye en una pieza de evidencia clave sobre la cual seguir construyendo políticas, seguir construyendo programas, seguir construyendo iniciativas conjuntas para fortalecer nuestro ecosistema emprendedor y, por supuesto, en últimas, la facilidad con la cual se emprende en Colombia y se emprende con una visión pues, de aportar no solamente al crecimiento económico, sino también a la solución de muchos desafíos sociales y ambientales que tenemos. Les voy a contar simplemente un par de datos de contexto de por qué esta edición del GEM, cuyos resultados vamos a conocer en la sesión del día de hoy desde el punto de vista de Impulsa, son tan relevantes. Impulsa es una entidad que se dedica a promover un ambiente favorable y propicio para el emprendimiento y para la innovación en Colombia, y es una entidad que se aproxima a su cumpleaños número 10. En febrero del año entrante vamos a estar, digamos, haciendo una reflexión sobre los primeros 10 años de una agencia que nace con ese fin y haciéndonos una pregunta de cómo debe evolucionar la política de Estado relacionada con el emprendimiento y con la innovación de cara a la siguiente década, no solamente de cara al cierre de este gobierno del presidente Iván Duque, pues que le ha puesto mucho énfasis al tema de emprendimiento, sino también cómo debe proyectarse la agenda de un país como Colombia que quiere constituirse cada vez más como referente regional en temas de emprendimiento y de innovación. En esa reflexión de qué hemos aprendido en estos primeros 10 años, dónde nos encontramos como ecosistema, qué aciertos hemos tenido, qué aspectos debemos seguir fortaleciendo de cara a los siguientes 10 años, tenemos que construir sobre la evidencia, tenemos que construir sobre lo construido, y estos años de construcción de información y de construcción de data relacionada con la evolución de nuestro ecosistema emprendedor, de la cual da cuenta el informe del GEM, pues se constituye en una pieza clave en ese propósito de seguir evolucionando nuestras ideas sobre las políticas que sean efectivas en la promoción del emprendimiento. Algunas de las primeras ideas que estamos, de las cuales ya tenemos certezas, son cómo podemos, por ejemplo, seguir construyendo una agenda de emprendimiento y unas políticas que lleven al emprendimiento a las regiones de Colombia y hagan posible la conexión desde las regiones de nuestro país y hacia el resto del mundo. A través de la estrategia Se Emprende, en los últimos años, en los últimos 3 años, Impulsa, por ejemplo, se ha propuesto de la mano de muchos aliados, de casi 200 aliados, muchos de los cuales hacen parte de la red que hace posible este estudio, llevar esa idea del ecosistema de emprendimiento y de las alianzas que hacen posible esa visión articulada de emprendimiento, no solamente a las principales ciudades del país, sino a las regiones y a lo que llamamos la Colombia profunda, las ciudades intermedias también, y ese es un primer mensaje fundamental, cómo podemos seguir llevando estos mensajes a las regiones de nuestro país. Un segundo mensaje es cómo podemos seguir avanzando en la construcción de un ecosistema cada vez más especializado, cómo podemos seguir migrando de una conversación general sobre emprendimiento a conversaciones cada vez más precisas, cada vez más especializadas alrededor de verticales, alrededor de sectores en los cuales nuestro país tiene una oportunidad
de destacarse en el contexto internacional de emprendimiento. Tenemos que preguntarnos cómo podemos fortalecer ecosistemas en ciertos temas clave. Por ejemplo, el ecosistema de las fintech ha sido un ecosistema pues, que ha evolucionado de una manera muy interesante en los últimos años. Las fintech entendidas como emprendimientos que facilitan la prestación de servicios financieros a través de canales digitales. Esta mañana aquí en Bogotá estuve en un evento que daba inicio a una nueva asociación de emprendimientos en la vertical llamada EdTech, como la tecnología puesta al servicio de los desafíos que tenemos como país en términos de educación, de formación de talento para la cuarta revolución industrial. Y así como esos dos ejemplos de FinTech y de EdTech, podríamos mencionar otras verticales que se están especializando y nuestro ecosistema tiene que avanzar en esa dirección, en una dirección no solamente de mayor capilaridad y presencia regional, sino también de mayor especialización. Y tercero, ¿cómo podemos seguir conectando lo que ocurre en nuestro ecosistema de emprendimiento y de innovación con las grandes metas que nos estamos planteando como país y como sociedad de cara al año 2030, de cara a la agenda de objetivos de desarrollo sostenible, de cara al cierre de brechas sociales y a la solución de muchos desafíos ambientales que también podemos ver con un lente de oportunidad y entender que en el cumplimiento de esa Agenda 2030 existe una oportunidad espectacular para un país como Colombia de posicionarse como un país que apuesta a un modelo de emprendimiento donde el impacto social, ambiental y económico están en el centro. Esas son solamente algunas de las preguntas. El tema regional, el tema sectorial y el tema de sostenibilidad, el tema de la Agenda 2030 que deben guiar esa reflexión de cómo puede seguir evolucionando nuestro ecosistema emprendedor. Y para eso, insisto, contar con estudios como el GEM, con los resultados que año a año y las luces que nos dan sobre la evolución que deben tener nuestras políticas públicas de fortalecimiento al emprendimiento y la innovación, pues es realmente muy importante. Así que quiero agradecer esta oportunidad de acompañarlos en esta apertura de este encuentro. Estamos muy expectantes con los resultados y con las recomendaciones que surjan de esta nueva versión del estudio y quiero pues invitarlos a que sigamos adelante con la agenda de este evento. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por tus palabras y por las del rector en estos momentos. Entonces, invitamos a darnos sus palabras de apertura para este lanzamiento del informe a nuestra decana, María Clemencia Sierra. María Clemencia, listo. Buenas tardes a todos. Primero que todo, quiero agradecer la participación de todas las instituciones que hacen parte de GEM y del ecosistema emprendedor, desde las universidades fundadoras que nos han acompañado desde el 2006 en todo este recorrido, ICESI y la Pontificia Universidad Javeriana sede Cali, así como las universidades adherentes EAN y la Corporación Universitaria Americana. También agradezco a Impulsa Colombia y a su presidente por ser nuestros aliados. Resalto el apoyo que nos dieron dos personas de Impulsa, Mateo Barraza y Moisés Galvis Maldonado, por su activa colaboración en la elaboración de este reporte. Y quiero agradecer también a Octavio Ibarra, nuestro antiguo decano, por su apoyo en la gestión del proyecto y por asegurar su ejecución. A los profesores de la Escuela de Negocios, Eduardo Gómez Araujo, quien estará haciendo presentación de los resultados junto con María Ángela, y Juan Darío Muñoz por sus aportes. Y por último, quiero resaltar que sin las horas de dedicación de María Ángela López, la directora GEM de Colombia y directora del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Norte, no estaríamos hoy aquí. Mil gracias por tu liderazgo. También quiero resaltar la importancia del emprendimiento en nuestro país y cómo este radica en el motor para el desarrollo económico. El emprendimiento lleva a innovación y transformación de los sectores, creando nuevas empresas, pero también creando productos y mercados que elevan la competitividad de Colombia a nivel mundial. De la encuesta, Francisco mencionó muchos temas. A mí me gustaría resaltar dos puntos de la encuesta que me llamaron la atención.
y que nos llevan a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como instituciones de educación superior. Primero, en temas del apoyo financiero que hay que darle a los emprendedores. El puntaje de Colombia nos resalta que tenemos una brecha con respecto al resto de los emprendedores a nivel global. Creo que debemos trabajar con el gobierno y el sector financiero para desarrollar productos financieros innovadores que le faciliten a nuestros emprendedores capital semilla y créditos que se les otorguen para capital de trabajo y para hacer inversiones adicionales en sus empresas. El segundo componente que me llamó la atención fue la brecha tan grande que hay con los otros países en impuestos, tasas y burocracias acá en Colombia. En este punto creo que debemos articularnos con el sector público y debemos trabajar para que hacer empresa en Colombia sea más eficiente, sobre todo porque mi opinión personal es que todo emprendedor quiere algún día ser empresario y se es empresario cuando uno llega a la formalización, y es con la formalización que empezamos a tener impacto en la sociedad, comenzamos a tener responsabilidad social. Entonces, quiero darles las gracias de nuevo y les cedo la palabra a María Ángela y Eduardo, quienes presentarán los resultados del estudio. Gracias, decana. Y bueno, como lo estábamos diciendo, en estos momentos vamos a hacer el espacio al profesor Eduardo Gómez Araujo y a nuestra directora del Centro de Emprendimiento, María Ángela López, también profesora del Departamento de Emprendimiento y Management, para que nos presenten el tan anhelado informe y nos den todas esas conclusiones que nos van a servir de derrotero para tomar las distintas estrategias en cuanto a financiación, capacitación, formación y articulación con el ecosistema que necesitamos. Adelante, Eduardo y María Ángela. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Me voy a permitir un momento para compartirles la presentación que vamos a seguir. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es para mí un placer hacer la presentación del informe GEM Colombia, denominado Actividad Emprendedora en Colombia en tiempos del coronavirus 2020-2021. Me acompañan para realizar esta presentación el profesor Eduardo Gómez Araujo. Como lo mencionó Tatiana, nuestra presentadora, es profesor investigador adscrito a la Escuela de Negocios, al Departamento de Emprendimiento y Management, y estará conmigo a lo largo de la presentación de resultados. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, María Ángela, y un saludo a todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación les mostraremos la agenda que vamos a desarrollar en la presentación. Esta agenda sigue el mismo orden del informe como tal, el cual consta de 7 capítulos. Iniciaremos con la introducción, pasaremos a la parte de modelo teórico y metodología de GEM, continuaremos con el entorno empresarial, seguiremos con las empresas colombianas, pasaremos al emprendedor colombiano, revisaremos las actividades emprendedoras en Colombia en tiempos del coronavirus. El informe cierra con la parte de conclusiones y recomendaciones. Nosotros procederemos a una parte de agradecimientos y posteriormente cerraremos con una sesión de preguntas. Quiero resaltar en este informe que se le rinde un tributo en temas de imágenes a la flora colombiana, que en estos tiempos donde todo lo relacionado con el cambio climático es tan importante y cobra gran importancia y relevancia, hacemos un llamado muy, pero muy especial a cuidarla, a protegerla y conservarla. A lo largo de todo el informe se le hace un tributo a las diferentes variedades de nuestra flora y en especial se le hace un tributo al roble amarillo, símbolo de nuestra universidad. Bueno, el Global Entrepreneurship Monitor, o GEM, como sus siglas en inglés lo denotan, es la red de emprendimiento más grande a nivel mundial, como así lo mencionaba la decana María Clemencia. Por medio de ella se monitorea todo lo que tiene que ver con la actividad emprendedora de los países que año tras año participan en este estudio. Esta investigación surgió en el año 1999 como una iniciativa de London Business School y del Babson College. En su primera versión contó con la participación de 10 países.
aumentando año tras año y fluctuando dependiendo de las condiciones. En algunos casos llegar hasta la participación de 115 países. En la última versión contamos con la participación de 43 países como tal, 8 de los cuales pertenecen a América Latina, entre ellos Colombia. Colombia pertenece a este estudio desde el año 2006, gracias a un esfuerzo y a una alianza que hicieron 4 universidades colombianas: la Universidad del Norte, la Universidad ICESI de Cali, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y la Universidad de los Andes. Actualmente, este equipo está conformado por 3 de las universidades fundadoras: Uninorte, ICESI y Javeriana de Cali, 3 universidades adherentes: Universidad EAN, Corporación Universitaria Americana y Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga, y un miembro aliado clave para este informe, Impulsa Colombia, con el cual ya escuchamos a su presidente. A continuación, invito al profesor Eduardo Gómez a presentar el modelo teórico y metodología de GEM. Bueno, muchas gracias, María Ángela, nuevamente. Buenas tardes a todos y muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Con respecto al modelo teórico GEM, la piedra angular o el fenómeno socioeconómico más importante que este modelo quiere explicar es el emprendimiento. E incluso el objetivo principal del estudio GEM es medir la actividad emprendedora en los territorios y analizarla. Actividad emprendedora definida por GEM como la intención que tiene un individuo para crear empresas, pero también todas las acciones y todos los factores que influyen en su proceso y puesta en marcha, y una vez que se ha creado la empresa, cuáles de estas se establecen en el mercado y cuáles fracasan. Por otra parte, uno de los postulados principales del modelo teórico GEM es que la actividad emprendedora se motiva, se soporta, se desarrolla gracias a un contexto social, político, cultural y económico. Es decir, hay unos factores del entorno que impactan de manera positiva o negativa la actividad emprendedora. Esos factores no son homogéneos en los territorios. Depende de las condiciones del contexto nacional o las condiciones del contexto empresarial, todo eso soportado por el tipo de economía que representa el territorio, ya sea de economía de factores o economía de eficiencia o economía de innovación. Por otra parte, en el análisis del entorno que motiva y que desarrolla la actividad emprendedora, GEM utiliza 2 vías. Por un lado, los valores sociales hacia la creación de empresas y por el otro, los atributos de los individuos, es decir, las percepciones que los individuos tienen sobre sus actitudes y aptitudes para la creación de empresas. Esta actividad emprendedora que se da en un territorio impacta de igual forma a las mismas condiciones o el contexto nacional donde está sucediendo, pero también a las condiciones del entorno empresarial, y sumado todo eso genera ya como un resultado final el desarrollo económico de los países, que es muy analizado y estudiado en este modelo teórico. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Entrando en el marco conceptual de GEM, tengo que comentarles lo siguiente, y es que en este marco conceptual, básicamente, permítanme indicarles cómo define el proceso emprendedor GEM. Lo define a través de 3 grandes etapas: concepción, nacimiento y persistencia. En cada una de estas etapas, GEM entra a analizar a 2 actores ya que son los encargados de desarrollar estas diferentes etapas. Entonces, en la primera de ellas, concepción, encontramos al emprendedor potencial, ¿ya? Y encontramos al emprendedor naciente. El emprendedor potencial es aquel individuo que ha declarado que tiene intención de emprender, ya percibe una oportunidad, percibe que tiene las actitudes y las aptitudes necesarias para aprovecharla, pero que todavía no ha hecho y no ha hecho ninguna acción para poner en marcha la empresa. Versus el emprendedor naciente, que es aquel individuo involucrado en el inicio de una nueva empresa hasta los 3 primeros meses, ¿no? Pasando a la segunda etapa, la etapa de nacimiento, ya conformada por 2 grandes actores. Primero el emprendedor naciente, que ya lo hemos definido, y luego el emprendedor nuevo o el empresario nuevo, ya que es el propietario, ya que gestiona, ya es el propietario y el que gestiona esa nueva empresa hasta 42 meses de existencia, ya, 42 meses en el mercado. Bien,
Pasando a la última etapa de ese proceso emprendedor, que es persistencia, la cual tiene dos actores principales. Por un lado, el nuevo emprendedor o nuevo empresario que ya hemos definido, y el segundo, que sería el empresario establecido, que es aquel emprendedor ya que gestiona la empresa y que dicha empresa tiene en el mercado más de 42 meses, que ya ha pagado salario y que ya ha recibido beneficios económicos. En esta última parte de persistencia, en esta última etapa del proceso emprendedor de persistencia económica, GEM también analiza la discontinuidad de la actividad emprendedora, es decir, el fracaso de las empresas en el camino de establecerse en el mercado. Pero a lo largo de todo el proceso emprendedor, digamos que la medida más importante que este estudio cuenta se llama tasa TIA emprendedora, TEA, la cual es la sumatoria del número de emprendedores nacientes y el número de nuevos emprendedores en un territorio. La sumatoria de ambos desarrollan esa tasa de actividad emprendedora, que es la gran medida que posee este estudio. Este proceso emprendedor, GEM siempre lo va analizando, teniendo en cuenta el perfil del emprendedor, donde tiene en cuenta aspectos sociodemográficos, el tipo de sector donde crea la industria y el impacto que su nueva empresa está generando en la economía, medido a través de indicadores como el número de empleados, la innovación o la internacionalización de la empresa. Y a su vez, GEM, en este perfil del individuo que emprende o que está motivado a emprender o que está en el proceso emprendedor desarrollando las nuevas empresas, tiene en cuenta mucho las motivaciones, ¿no? Si emprende por necesidad, por oportunidad, más otras motivaciones que, como pueden ver en la diapositiva, aparecen. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasamos a las fuentes de información ya que utiliza GEM y que desarrolla en este estudio. La primera de ellas, bueno, no sé si María Ángela apareció la primera, que se llama la encuesta de población adulta APS. Esta encuesta se realiza a la población de un país entre los 18 a los 64 años y básicamente se le pregunta todo lo relacionado con su motivación de emprender, si la tiene, y con todo el proceso emprendedor o si ya es una persona que ha establecido un negocio, indagar precisamente sobre esa empresa que tiene establecida. Para el caso del 2020, se tomó una muestra representativa del país en todo el territorio nacional de 2.107 individuos que se les practicó esta encuesta vía telefónica y también presencial. Luego, la segunda gran encuesta que tiene este estudio se llama Encuesta de Expertos Nacionales, ONES. Esta encuesta se dedica, o sea, básicamente lo que está midiendo o lo que quiere estudiar es el entorno en el que se desarrolla la actividad emprendedora y para ello recurre a los expertos nacionales de un territorio, gente muy experta sobre el ecosistema emprendedor, ya sobre la actividad emprendedora en un país, académicos, intelectuales, empresarios, emprendedores, ya. Y para el caso del 2020 se han llevado a cabo 36 encuestas, ¿no? Por último, GEM utiliza para todo lo que tiene que ver con el análisis de la economía de los diferentes territorios una tercera fuente de información que normalmente es fuente secundaria de tomadas de otras fuentes, que en el caso de Colombia está como por ejemplo el DANE, el Banco de la República, el Banco Mundial, el World Economic Forum, ya OCDE, entre otras organizaciones donde GEM se nutre a través de fuentes secundarias para, digamos, tener en cuenta y obtener información relacionada con la economía de los países donde se mide la actividad emprendedora. Bien. Ahora pasamos al tercer capítulo de nuestro informe y también de nuestra presentación, Entorno Empresarial. Le dejo la palabra a mi colega María Ángela. Gracias, Eduardo. Bueno, en cuanto al entorno empresarial, en ese sentido, GEM estudia las actitudes hacia el emprendimiento. Me voy a permitir mostrar cuáles son las variables que se presentan en el informe GEM. Y vamos a entregar los resultados de tal manera que también los invitamos a consultarlos en el reporte con mayor profundidad y a colocar sus inquietudes en el chat
de esta presentación en caso de que tengan algún comentario o alguna pregunta. Y al final retomaremos todos esos comentarios. En cuanto a la percepción de oportunidades en Colombia, para este periodo, el 47.9% de la población encuestada declaró percibir una oportunidad de negocio y poder iniciarla en los próximos 6 meses como tal. Si observamos el comportamiento de la gráfica durante los últimos 5 años, vemos que a partir del año 2018 se presenta un comportamiento decreciente y con relación al periodo inmediatamente anterior vemos un aumento pequeño, pero que marca una tendencia a seguir mejorando como tal. En cuanto a la autoeficacia, que es la gráfica inferior, esta hace referencia a la percepción de un individuo respecto a sus capacidades para llevar a cabo una actividad. En este periodo, el 64.8% de los encuestados considera tener las capacidades y habilidades necesarias para iniciar un emprendimiento. Al compararlo con el periodo inmediatamente anterior, vemos una caída y un comportamiento decreciente, pasando del 72.4 al 64.8. En cuanto al miedo al fracaso, para este periodo se obtuvo un resultado del 39.5% de los encuestados manifestó tener miedo al fracaso. El miedo evita que se incentiven o que se inicien nuevas actividades emprendedoras. Si lo comparamos con los periodos anteriores, vemos que a partir del año 2018 hay un comportamiento creciente, pasando del 38.4 al 39.5 respectivamente. En la gráfica inferior podemos ver los modelos de rol en Colombia. Para esta variable, Jen hace una pregunta. ¿Conoces personalmente a alguien que haya iniciado un negocio en los últimos 2 años? El 66.9% indicó que sí conoce a una persona que ha iniciado un emprendimiento en los últimos 2 años. Este comportamiento es muy similar al del periodo anterior, con un puntaje de 66.5%. Sin embargo, vemos que con relación al periodo 2018 hay un comportamiento creciente, pasando del 42.1 al 66.5. Con relación a la facilidad para iniciar un negocio, esta es una variable relativamente nueva. Fue incorporada a partir del año 2018 en el informe. Vemos que para este periodo obtenemos un resultado del 33.2%. Si lo comparamos con periodos anteriores, vemos que lleva un comportamiento decreciente del 39.2% pasando al 36% y después al 33.2%. Quiere decir que los encuestados ven con un cierto grado de dificultad el iniciar un negocio en Colombia. En la gráfica inferior podemos ver el comportamiento del emprendimiento como una opción deseable. Para este periodo vemos que se obtiene un porcentaje del 53.5%. Comparado con el periodo anterior, vemos que tiene un comportamiento decreciente. Pasamos del 63.8% al 53.5%. Y eso mismo observamos con relación al periodo 2018, a partir del cual empieza ese comportamiento decreciente. En cuanto al estatus, Jen, para medir esta variable, propone el siguiente enunciado. En mi país, aquellos que han conseguido iniciar un negocio tienen un alto estatus y respeto. El 58.3% de los encuestados manifiesta que sí. Pero si vemos el comportamiento de la gráfica en los últimos años, podemos apreciar que a partir del año 2018 se presenta un comportamiento decreciente, pasando del 84.2% al 65.4% y este periodo al 58.3%. En cuanto al cubrimiento de los medios de comunicación, vemos un comportamiento bastante fluctuante a lo largo de los últimos 5 años. Durante este periodo se obtuvo un porcentaje del 60.4%. Comparado con el periodo anterior, tiene un comportamiento creciente, pasando del 52.2% al actual. Quiere decir que los colombianos perciben un aumento y una mejoría en el cubrimiento de los medios de comunicación con relación a lo que tiene que ver con sus emprendimientos. En cuanto al contexto empresarial, según los expertos,
que es la encuesta de expertos denominada NES, que mi compañero Eduardo les acaba de mencionar, se miden o se tienen en cuenta las siguientes variables. Algunas de ellas las mencionó nuestra decana en su intervención. Una de ellas es el apoyo financiero. En esta variable, Colombia obtuvo un porcentaje de 3.7 sobre 10. Comparado con América Latina y el Caribe, vemos que tiene un comportamiento similar, puesto que América Latina y el Caribe tienen un puntaje de 3.6. Pero este puntaje se encuentra muy por debajo del puntaje global, que es de 4.5. En cuanto a la favorabilidad y prioridad de las políticas públicas como tal, vemos que se obtiene un puntaje de 4.4 para Colombia. Ese puntaje está por encima del puntaje obtenido para América Latina y el Caribe, que es de 3.5, que es nuestra región de referencia. Y también está muy similar al puntaje global de 4.5. En cuanto a los aspectos, impuestos y tasas de burocracia, encontramos que para Colombia hay un puntaje de 3.3. Ese está muy similar al de América Latina y el Caribe, que es de 3.4, y está muy por debajo del obtenido a nivel global, que es 4. En cuanto a los programas gubernamentales, obtuvimos un puntaje de 4.6 según los expertos encuestados. Muy o ligeramente superior al de América Latina y el Caribe, que tiene un puntaje de 4.3, y muy similar al global, que tiene un puntaje de 4.7. En cuanto a la educación empresarial en la etapa escolar, Colombia tiene un puntaje de 3.6, muy por encima del 2.5 obtenido por América Latina y también ligeramente superior al global, que está en 3.2. En cuanto a la educación empresarial en la etapa de formación profesional, Colombia obtiene un puntaje de 6.6, muy superior al 5.2 obtenido en América Latina y el Caribe y también superior al 4.8 obtenido a nivel global. En cuanto a la transferencia de investigación y desarrollo, el puntaje para Colombia es 4.8 sobre 10, muy superior al que se obtiene en la región, que es de 3.7, y también muy superior al global, que es de 4.1. En cuanto a la infraestructura comercial y profesional, Colombia obtiene un puntaje de 5.9, por debajo de América Latina y el Caribe con 6.4 y el global de 6.5. En cuanto al mercado interno, el puntaje para Colombia es de 4.9. Está ligeramente superior que el de América Latina y el Caribe, que es de 4.5, y está por debajo del global, que es 5.1. En cuanto a las barreras de entrada en el mercado interno, Colombia tiene un puntaje de 4.5, muy superior al 3.9 obtenido por América Latina y muy similar al global de 4.4. En cuanto a acceso a infraestructura, tenemos un puntaje de 5.9, que está muy por debajo también del América Latina y el Caribe, que tiene una media de 6.4 y el global, que es de 6.5. Y el último, que son las normas sociales, obtenemos un puntaje de 5.5. Entonces, esto va muy acorde, todos estos resultados van muy acorde con el informe de analítica de Impulsa, en el cual también hacen una reflexión en cuanto a que si bien Colombia hace parte de los países de América Latina, aún existen importantes brechas al ser comparado con todas las puntuaciones globales que existen. Invito al profesor Eduardo a continuar con las empresas colombianas. Bien, bueno, entonces aquí llegamos, digamos que al indicador más importante que tiene este estudio, que es la tasa de actividad emprendedora. Recuerden que es la sumatoria del número de emprendedores nacientes con el número de emprendedores establecidos que hay en un, número de emprendedores nacientes y número de emprendedores nuevos que hay en un territorio. Entonces, vemos que la TEA, tasa de actividad emprendedora o TEA, en 2020 marcó 31,1%. ¿Ya? ¿Eso es mucho o es poco? Miremos y comparemos con los años anteriores. Si comparamos con el año 2019, vemos que hay un incremento bastante significativo. E incluso si comparamos con el año 2018 y 2017 también, y ese incremento comparando la TEA del 2020 con el 2016 disminuye, ¿ya? Pero sigue siendo la TEA del 2020 mucho más alta que los últimos 4 años. Es decir,
hay un aumento ya significativo de la TEA este año con respecto a los últimos años, y hay una tendencia en estos últimos 5 años en Colombia de que la tasa de TEA emprendedora va en aumento. Además de eso, recuerden algo, año 2020, año de inicio de la pandemia. Es decir, todos esperaríamos que esa tasa de TEA emprendedora se contrajera por lo que ocurrió ese año, y lo que ha hecho es dispararse de forma significativa. Bien, también estos resultados son bastante congruentes con el aumento del número de unidades productivas de nuevas empresas, ya que ha sido reportado en los últimos 2 trimestres del 2020 según Confecámaras, ¿ya? Bien, si cogemos la tasa TEA emprendedora del 2020 y la comparamos con la TEA, con el promedio de TEA de las diferentes regiones a nivel mundial, vemos que la de Colombia es la mayor, ya de manera significativa, por encima de América Latina y el Caribe y de África, y muy por encima de América del Norte, Asia, Australia y Europa. O sea, realmente, o sea, la TEA colombiana, comparando con las regiones del mundo, es mucho más alto para el año 2020. Bien, cuando ya entramos a desagregar la TEA emprendedora, vemos que para el año 2020 los emprendedores nacientes marcaron un 18%, ya los nuevos emprendedores un 14% y los emprendedores establecidos un 5,5%. Esto último sobre los emprendedores establecidos ya indica una menor estabilidad en el tejido empresarial al no llegar las empresas a su etapa de persistencia. Y si eso comparamos los resultados del 2020 con los últimos 4 años, desde el 2016, ya nos damos cuenta que es una tendencia que más o menos se ha mantenido. Continuamos ahora, pasamos a la siguiente diapositiva, discontinuidad empresarial. Y vemos que esta discontinuidad empresarial es la menor a los promedios de América Latina y el Caribe, de África y a nivel global. O sea, esta discontinuidad empresarial de la TEA emprendedora colombiana, o sea, es menor en comparación a estas regiones que he mencionado, y es mayor al promedio de Asia, Australia y América del Norte. Como vamos a ver en el capítulo relacionado con el coronavirus, esta discontinuidad empresarial, o sea, que las nuevas empresas no pudieron seguir su transcurso o su camino hacia establecerse en el mercado de manera sólida, tiene que ver mucho precisamente con la coyuntura especial que sucedió en el 2020, que fue la pandemia. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, la de sector económico. Y con respecto a la TEA emprendedora en Colombia para el año 2020, vemos que el sector económico que predomina ya en las nuevas empresas que se crean es el sector de consumo o el comercio, ¿no? Y hay una tendencia estable ya que marca para los sectores de transformación, servicios y extractivo. Vemos que la brecha que existe entre el sector consumo, las nuevas empresas que se están creando con respecto a ese tipo de sector, y el de transformación es bastante amplia, ¿ya? O sea, después de consumo seguiría el de transformación, pero la distancia, la brecha que hay entre un porcentaje y el otro es bastante amplia. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Expectativas de generación de empleo, Colombia versus resto del mundo 2020. Esto es un indicador bastante importante, ¿ya? Porque de alguna manera, digamos que Yen lo utiliza en lo relacionado con crecimiento económico. O sea, ¿qué tanto, o sea, las nuevas empresas que tanto esperan, qué tanto empleo esperan generar ya en los próximos años? Entonces, para el año 2020, ya vemos que Colombia obtuvo alrededor del 40% de la muestra, ya tiene una expectativa de crecimiento medio altas, y esta expectativa ostenta las mayores, ya la mayor tasa de expectativa de crecimiento medio alta comparada con las demás regiones del mundo. Es decir, los emprendedores colombianos, las expectativas de generación de empleo que tienen son las más altas comparándolas con el promedio ya de expectativas que hay en las otras regiones a nivel mundial. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y tiene que ver con expectativas de generación. Lo que veníamos hablando, expectativas de generación de empleo, pero aquí ya no comparándola con el resto de regiones del mundo, sino haciendo un comparativo con los años anteriores, ¿ya?
con esta expectativa de generación de empleo en Colombia en los años anteriores y vemos que para el año 2020 esa expectativa de alrededor del 40% tuvo un incremento significativo con respecto al 2019, incluso con los anteriores años desde el 2016. Vuelvo a recordarles, es el año donde inicia la pandemia, ya es el año donde arranca el coronavirus y todos los pronósticos pues dirían que esas expectativas de generación de empleo deberían ser menores, pero el estudio muestra ya que efectivamente son mayores incluso que los años anteriores, algo que llama realmente la atención. Luego, pasando hacia la siguiente diapositiva, internacionalización en Colombia en los últimos 5 años, es decir, las nuevas empresas que tanto están relacionadas o venden sus productos y sus servicios en el mercado internacional. Ya, entonces, si nos vamos al año 2020, vemos que la mayoría de nuevas empresas creadas, o sea, el 82,3% de la muestra tiene básicamente cero contacto con el exterior para vender ya sus productos o sus servicios. O sea, la gran mayoría no están internacionalizadas aún, ¿ya? Pero luego, aquellas nuevas empresas que entre el 1 y el 25% de su producción, ya de sus productos y servicios, van al exterior, ese porcentaje es del 10,4%. Luego, aquellas empresas entre el 25 y 75% de sus productos y sus servicios, ya que van al exterior, que se venden en el mercado exterior, marcan un 6,2%. Y por último, aquellas nuevas empresas que entre el 75 y 100% de su producción, bienes y servicios, ya, que van al exterior, marcan el 1,1%. Si comparamos estos indicadores del año 2020 con el año del 2019, vemos que hay una leve mejoría ya con respecto al 2019, pero en términos generales, cuando miramos el año 2016, 2017, 2018, vemos que las nuevas empresas en Colombia todavía, digamos, hay una gran timidez para entrar a mercados internacionales o tener relaciones y vender en los mercados internacionales. Todavía, digamos que la gran mayoría de ellas no acceden en los primeros años a este tipo de mercados. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Novedad del producto respecto a la competencia. Este indicador es bastante importante porque esto nos está dando luces sobre el nivel de innovación que precisamente tiene la actividad emprendedora en nuestro país. Entonces, por ejemplo, para el año 2020 vemos que el 61,2% de la muestra declara, ya, de las nuevas empresas declaran que no es nuevo el producto o servicio que tienen, la mayoría. Luego el 26% dice que sí, el producto que tiene es nuevo para la gente en el área donde vive. Luego el 8,4% dice que es nuevo en el país, ¿ya? Y el 4,% dice que es nuevo en el mundo. Es decir, este indicador que nos da luces sobre el nivel de innovación con el que las nuevas empresas o la actividad emprendedora del país se va desarrollando, se va generando, pues todavía es bastante bajo. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva sobre el nivel de tecnología en Colombia en el 2020, es decir, qué tanta tecnología utilizan las nuevas empresas que se crean ya en su proceso de, primero de emprender y luego de establecerse en el mercado. Y vemos que ese nivel de uso de las tecnologías, ya, en la mayoría de estas nuevas empresas, el 61,9% de la muestra no usa nuevas tecnologías o procedimientos. Ya, llama bastante esto la atención. Luego el 26,4% dicen que bueno, el nivel de tecnología que manejan es nuevo para la gente del área donde vive. El 8,6% es nueva en el país, ya ese tipo de tecnología que utiliza. Y por último, nueva en el mundo, el 3,1%. Dese en cuenta que en todo el tema de creación de nuevas empresas y cuando hablamos de startups, ya las características de las startups, ya por un lado la escalabilidad que tienen sus modelos de negocio para crecer bastante rápido, ya en pocos años, está dada por el nivel de innovación que tienen las startups, ¿no? Y la aplicación tecnológica en sus procesos. Y en ambas medidas o en ambos indicadores, en la actividad emprendedora en Colombia para el año 2020 vemos que realmente todavía falta mucho
en materia de innovación y en materia de aplicación de tecnologías a estas nuevas empresas. Pasamos ahora al quinto capítulo de nuestro informe y de nuestra presentación, El Emprendedor Colombiano. Dejo con ustedes a mi colega María Ángela López. Gracias, Eduardo. Bueno, en cuanto al emprendedor colombiano, bien tiene en cuenta las siguientes variables. La primera variable que tiene en cuenta es el género. Aquí podemos observar que durante el periodo 2020, el 32.1% de los emprendimientos o de los hombres encuestados muestran tendencia a crear emprendimiento, así como el 30.2% de las mujeres también muestra tendencia hacia la creación de emprendimientos. Lo cual cada vez, si hacemos el comparativo con relación a los años anteriores, vemos que se va dando la brecha con relación a género. Este comportamiento de Colombia es muy similar al comportamiento que se obtiene en el resto del mundo y de las demás regiones encuestadas, en el cual se ve un evidente crecimiento de las mujeres en cuanto a la actividad emprendedora, ayudando así a cerrar esa brecha. En cuanto a la educación de los emprendedores, podemos observar que de los emprendedores encuestados, el 39.4% tiene educación secundaria, seguida por un 19.9% que manifiesta tener una educación en la universidad y el 18.8% una educación técnica, seguida del 11.8% con una formación de tecnólogos. Solo el 6.1% manifiesta tener estudios de posgrado y primaria el 4%. Llama la atención que de los encuestados el 0% manifiesta no tener ninguna clase de estudios. En cuanto a la edad, vemos que el comportamiento de Colombia es muy similar también al resto de las regiones encuestadas. Vemos que el 31.6% se encuentran en una edad comprendida entre 25 y 34 años, seguido por un 21.1% en edades entre 35 y 44 años. Le sigue el 19.6% en edades de 18 a 24 años. Luego, el 16.9% está en edades entre 45 y 54 años. Y finalmente, el 10.9% está en edades entre 55 y 64 años. Vemos que más del 70% de los emprendedores en Colombia están ubicados en un rango de edad de 18 a 44 años como tal. Muy similar al resto del comportamiento de las regiones. En cuanto al talento empresarial, vemos que el 52.7% manifiesta la capacidad de ver oportunidades de negocio en el área del conocimiento o trabajo de manera frecuente. También el 52.7% menciona que tienen capacidad para tomar la iniciativa al ver oportunidades rentables de negocio. En cuanto a la percepción sobre las capacidades para la innovación, se obtiene un porcentaje del 80.8%, bastante superior a los otros porcentajes mostrados en la tabla. Y en cuanto a la creencia de que cada decisión que se toma hace parte de un plan de carrera a largo plazo, Colombia obtiene el 83.8%, también muy similar, prácticamente igual al obtenido por América Latina y el Caribe, y le sigue de cerca pues África como tal en cuanto a esos porcentajes. En cuanto a la motivación para emprender, la principal motivación de los encuestados está relacionada con ganarse la vida porque el trabajo escasea, con un 76.97%. Le sigue la siguiente motivación para marcar una diferencia en el mundo, con un 62.8%. Seguida de para crear riqueza o generar una renta muy alta. Y finaliza para continuar una tradición familiar. Este comportamiento también es muy similar a las de las demás regiones encuestadas y prácticamente guarda una estrecha relación con América Latina y el Caribe. Continuamos con la actividad emprendedora en Colombia en tiempos del coronavirus, a cargo de Eduardo Gómez. Adelante, Eduardo. Eduardo.
Estaba muteado. Sí, La tienes el siguiente, micrófono. bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces entramos en este capítulo, que es el capítulo estrella de este informe, en el sentido de que ustedes saben que la pandemia, el coronavirus, el COVID-19, marcó principalmente el año 2020 y bueno, ha marcado un hito importante en el presente y en el futuro que le viene a la humanidad con respecto a todo lo que está generando esta pandemia. Entonces vemos, por ejemplo, que a raíz de la pandemia, todas las medidas que tomó el gobierno nacional para proteger a la población llevó a una cuarentena bastante extrema, ya que obligó a la gente a estar en sus hogares. Ya. Y con todo eso que ustedes que hemos vivido y que conocen bastante bien, se esperaba que la tasa de actividad emprendedora disminuyera precisamente en el año 2020, ¿ya? Y lo que hizo fue aumentar, ¿ya? Una tasa de 31,1%, y es muy superior ya a la TEA de los años anteriores. ¿Ya? Entonces, digamos que eso por un lado, ya el informe nos comienza a decir que la tasa de actividad emprendedora aumenta ya en el año de la pandemia, pero eso no quiere decir que no hubo inconvenientes, ya, y bastantes. Entonces, con respecto al cese de actividades de la empresa por causa de coronavirus, cese de actividades, ya, el 74,5% de empresas suspendieron actividades por el confinamiento. Imagínense, la gran mayoría. El posible efecto del uso de las nuevas tecnologías en los procesos de la empresa, ¿se acuerdan cuando mencionaba esa variable? Que cerca del 62% de los empresarios no las usa, seguramente influenció mucho en el cese de las actividades. Ya. En la mayoría de nuevas empresas, o la mayoría de la actividad emprendedora ya, del 2020, los emprendedores y emprendedoras ya declararon de que no usan las nuevas tecnologías precisamente para vender, conectarse a los mercados. Entonces, sin duda alguna, el tema del uso de nuevas tecnologías fue un factor fundamental en ese cese de las actividades en tiempos del coronavirus. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al retraso en el inicio de operaciones de empresas por causa del coronavirus, es decir, la pandemia retrasó las operaciones de todas esas nuevas empresas que estaban en el proceso de desarrollarse, crearse y establecerse en el mercado. El 74,7% retrasó su puesta en marcha de sus emprendimientos por la pandemia. Ya, sin duda alguna, o sea, la pandemia fue un gran inconveniente, sobre todo para el desarrollo de estas nuevas empresas y el establecimiento de su mercado. O sea, separaron muchas de ellas, la gran mayoría también, y hubo un retraso, o sea, de las que ya estaban funcionando, digamos que separaron la gran mayoría, como indicaba en la diapositiva anterior, y de las que estaban arrancando, de esas nuevas empresas que estaban arrancando, hubo un retraso en el inicio, precisamente producto de la pandemia. La gran mayoría de ellas tuvo ese retraso. Continuamos con la siguiente diapositiva. Y por último, lo que tiene que ver con la aparición de nuevas oportunidades por causa de la pandemia, ¿ya? Y ustedes saben que precisamente los emprendedores y las emprendedoras son aquellas personas que ven oportunidades ante los problemas y ante las circunstancias difíciles. Entonces, frente a esta coyuntura especial de la pandemia, el 62,2% de las empresas identificaron nuevas oportunidades de negocio, imagínense. O sea, un porcentaje bastante alto de la muestra para el año 2020. También cerca del 34% de los emprendedores no persiguieron oportunidades de negocio, pero la gran mayoría sí. Y la pandemia ha servido para algunos emprendedores, ya, exploren nuevos mercados a través de la experimentación y el desarrollo de los nuevos productos. En términos empresariales, en términos económicos, si hubo una palabra ya clave en el año 2020 fue reinventarse, ¿no? Y precisamente este indicador de nuevas oportunidades denota y muestra ya cómo la mayoría de emprendedores ya a partir de la situación que presentó la pandemia pensaron y han generado nuevas oportunidades de negocio que seguramente deben estar en estos momentos en el proceso de desarrollarlas. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, que sería el último capítulo de nuestra presentación y de nuestro informe, conclusiones y recomendaciones.
Bueno, en este capítulo lo vamos a presentar el profesor Eduardo Gómez y yo, y nos vamos a permitir leer las conclusiones de recomendaciones. Como primera conclusión tenemos que hay un aumento significativo en la tasa de la actividad emprendedora en Colombia en el año 2020, incluida una pandemia. Este aumento también es significativo con respecto a los últimos 5 años. Bien, por otra parte, la tasa de discontinuidad empresarial de Colombia es menor a los promedios de América Latina y el Caribe, como ya se había indicado, también a África y a nivel global, pero la pandemia como factor especial del 2020 afectó mucho en este sentido, o sea, jugó un rol fundamental. En la actividad emprendedora por sector económico predominó el sector consumo, como lo mostramos anteriormente en la presentación, seguido lejanamente por el sector de transformación y los restos de sectores. Bien, luego el país ostenta las mayores expectativas de crecimiento. Los emprendedores y emprendedoras declaran ya con respecto a sus nuevas empresas que tienen una expectativa de generación de empleo bastante altas y que en el ámbito mundial, ya vuelvo a decir, son las mayores. Otro de los aspectos positivos son el cierre de la brecha de género en la creación de empresas durante los últimos 5 años. Y cada vez hay gente joven emprendiendo en ese rango de edad de 18 a 44 años y con niveles técnicos, tecnológicos, universitarios y con posgrados. Bien, con respecto a los niveles de internacionalización, de innovación y el uso de tecnologías, ya en la actividad emprendedora colombiana sigue siendo relativamente bajo. O sea, GEM mide la actividad emprendedora en los territorios, ya, pero también mide la calidad de las nuevas empresas, ya, y cómo impactan en la economía. Y precisamente en la calidad de la actividad emprendedora vemos que la mayoría de actividad emprendedora en Colombia no arranca con innovaciones, tiene un uso tecnológico bastante bajo, ¿ya? Y también, como indicaba María Ángela en su momento, la mayoría de emprendedores emprenden por necesidad, no por oportunidad. O sea, declaran emprender porque no tienen trabajo. ¿Ya? Eso no quiere decir que las personas que emprenden por oportunidad, esa tasa ha ido aumentando con el tiempo. Cada vez más los emprendedores que emprenden por ese tipo de motivaciones en el país aumenta. No obstante, hay que seguir trabajando en el ecosistema, fortalecer el ecosistema para que las nuevas empresas nazcan desde un principio más internacionales, con un grado de innovación y con un uso de tecnología mayor. Con respecto a las condiciones del entorno para emprender, Colombia obtuvo en el 2020 una puntuación promedio según la calificación de los expertos. Se resalta la necesidad de más programas de apoyo financiero a los emprendedores, la disminución de aranceles e impuestos para ellos, la necesidad de mejora de la infraestructura comercial y profesional, el fortalecimiento de las condiciones de mercado interno y la mejora en cuanto al acceso a infraestructura física para los emprendedores. Seguir fortaleciendo los ecosistemas es de suma y gran importancia. Muestra de eso es esa actividad que estamos haciendo hoy aquí, donde están muchos de los ecosistemas acompañándonos. Bien, seguimos con más conclusiones y recomendaciones y bueno, se debe seguir fortaleciendo a nivel país la estrategia que permita mejorar las percepciones y actitudes favorables de la población hacia el emprendimiento. En este sentido, la educación en todas sus etapas, incluyendo el papel que juega la familia en esto y los medios de comunicación son clave. O sea, promover más la actividad emprendedora desde la educación, desde los medios de comunicación, para que cada vez más la gente lo vea como un camino clave e importante para desarrollar su capital humano. Se debe promover e impulsar la actividad emprendedora en los estudiantes, fomentando la innovación, el espíritu emprendedor y la generación de emprendimientos basados en conocimientos. Y en cuanto a las competencias empresariales de la población, han presentado una disminución en esta medición que se hizo en el 2020, por lo que se hace imperativo mejorar estas competencias en todos los niveles educativos, desde primaria hasta posgrado. Dicha mejora puede obtenerse a través de programas regionales y locales que reconozcan las particularidades del territorio y cuenten con la participación de la academia, el gobierno y el sector empresarial. En este sentido, seguir fortaleciendo el ecosistema es fundamental precisamente para fortalecer esas habilidades y esa competencia que tiene que tener la población para poder crear empresas.
En cuanto a la coyuntura que generó la pandemia, los emprendedores manifestaron que sus principales dificultades están asociadas a la falta de capital y la imposibilidad de aprovechar nuevas oportunidades de negocio debido a factores como la poca digitalización de las empresas, y en ese sentido se debe implementar programas orientados a rescatar a los emprendedores a través de la inyección de capital y transformación tecnológica, como bien lo explicaba el profesor Eduardo en su presentación. Bien. Por último, quisiéramos desde el equipo YEN Colombia a nivel nacional, ya quisiéramos extender una invitación precisamente al gobierno nacional, también a las instituciones públicas y privadas que hacen parte del ecosistema, a tener en cuenta los resultados de este informe para el diseño, el desarrollo y el manejo de sus políticas con respecto a la actividad emprendedora en Colombia. A la comunidad académica los invitamos también a sumarse al proyecto YEN Colombia, ¿ya? Para seguir midiendo esa actividad emprendedora, seguir analizándola en el país, comparándola con la actividad emprendedora a nivel mundial y utilizar sus bases de datos para hacer investigación científica que permita conocer mejor la dinámica emprendedora en nuestro país. Sin duda alguna, ha sido una gran fortuna tener como aliado el año pasado y este año también a Impulsa, ¿no? Que, digamos, nos acerca, estos estudios se acercan bastante al gobierno a través de esta institución gubernamental, ¿no? Y todo lo que está haciendo para fortalecer el ecosistema emprendedor, y precisamente tener en cuenta este estudio va a servir mucho en ese sentido. Bueno, los invitamos a que visiten nuestra página web de YEN Colombia, en la cual también se les está pasando ahora mismo por el chat, para que puedan consultar y puedan descargar el informe y hacer uso de él para publicaciones y para lo que estimen pertinente con relación a el fin del informe mismo como tal. Bueno, de manera muy especial quiero agradecer pues a todo el equipo YEN Colombia, a las universidades que hacen parte de este equipo, la Universidad ICESI, la Universidad Javeriana, la Corporación Universitaria Americana, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad EAM, con todos sus respectivos equipos, al presidente de Impulsa, Francisco Noguera, a la gerente de analítica de Impulsa, Rosana Velasco, y a todo el equipo de Impulsa que nos estuvo apoyando en la realización de este informe, y en especial también al equipo YEM Uninorte como tal, a todo el equipo de profesores, asistentes, a todos los directivos de la universidad que hicieron posible el participar en este informe y la realización del mismo como tal. Y también quiero hacer un especial reconocimiento a la empresa Info Investigaciones, encargada del proceso de aplicación de la encuesta para obtener precisamente los resultados de este informe. Pues a continuación pasamos a la sesión de preguntas. Tatiana. Estamos viendo comentarios. Muy buenas tardes. Si aquí están viendo, pues se han todavía mantenido. Muchísimas gracias. Aquí hay dos preguntas específicamente, María Ángela. Pues primero que todo, darle muchas gracias. Aquí esta información, estos datos son sumamente importantes e interesantes. Nos contesta Alejandra Herarte. Preguntaban dónde podíamos encontrar el informe, ya lo colocamos en la página YEM Colombia, ahí vamos a estar colocándolo. Y tenemos dos preguntas. Aquí hay una de Andy del futuro y dice respecto al escalafón TEA a nivel Latinoamérica, ¿cuál es la posición de Colombia o qué países de Latinoamérica participaron del estudio? Es una pregunta que hay. Eduardo, contesta. Sí, si quieres, Mari, responde los países. Bueno, sí. Los países en cuanto a los países que participaron de Latinoamérica, está Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Uruguay y Paraguay. Sí. Y Colombia. Y la posición que ocupa Colombia con respecto al TEA en esta zona del mundo, que sería Latinoamérica y el Caribe, es que su tasa de actividad emprendedora no solo es mayor que la de esta zona, sino de todas las demás regiones del mundo. ¿Ya? Entonces, la tasa de actividad emprendedora de Colombia ya es mayor que el promedio de América Latina y el Caribe, ya sumando todas las tasas de actividad emprendedora de América Latina y el Caribe, pero también de las demás regiones del mundo. Es decir, para el año 2020 la tasa de actividad emprendedora en Colombia fue significativamente bastante alta. Ok, y la última pregunta que tenemos en nuestro chat
Marlene Riasco, desde la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En este informe se realizó alguna medición relacionada con el emprendimiento social. Muchas gracias. En ese informe no hay digamos que una medición específica acerca del emprendimiento social como tal. Bueno, entonces, este sería el informe. Darle muchísimas gracias. Si damos por finalizar la presentación del informe GEM Colombia 2020-2021, y los invitamos a consultar a todos el informe, como dice María Ángela y Eduardo, en la página web de GEM Colombia. Pero no queremos, en esta semana que es global y que es la semana del emprendimiento, invitarlos que todas las universidades y todo el ecosistema está conectado para todos los espacios que tenemos, desde la Universidad del Norte, en equipo, en conjunto con la Cámara de Comercio, con REMA Atlántico, estamos compartiendo y lo estamos invitando a todos los que están aquí, a toda la programación que existe durante toda esta semana, 17 y 18 de noviembre. Entonces, a mí me permite en este momento compartir un momentico la pantalla para poder validar la agenda y poder, que ustedes pueden observarla aquí. Sí, aquí está. ¿Sí se la pueden observar? Esta es la invitación que se estamos haciendo desde la Semana Global de Emprendimiento, REMA y Cámara de Comercio, para que ustedes puedan participar. Yo sé que así hay muchísimas universidades y los invitamos a que todos nos unamos desde los diferentes ecosistemas a toda esta gran cantidad de información para poder nosotros poder estar conectados y seguir incentivando esa cultura emprendedora alrededor de los estudiantes, de los profesionales, las entidades que financian, las entidades que dan capacitación y que articulan con el ecosistema. Entonces aquí dice gracias Eduardo y María Ángela, muchísimas gracias. Aquí Alejandra de Afid puso algo a lo último, ¿las mujeres emprendedoras tienen una mayor tasa de emprendimiento por necesidad? Es una pregunta que ahí hicieron ahorita de último de Alejandra de Afid, no sé si la sí. alcanzamos vemos que por género se va disminuyendo la brecha, o sea, cada vez más son las mujeres emprendedoras que manifiestan su intención de emprender y lo llevan a cabo como tal. Y esa es una tendencia no solamente en Colombia, sino también pues a nivel de todas las regiones encuestadas como tal. No necesariamente por necesidad, también se han identificado un alto número por oportunidad y cada vez va creciendo mucho más. Ok, y muchas gracias. Los resultados permitirán orientar mejor la reflexión acerca de las iniciativas emprendedoras en nuestro país. Y con esto damos por terminado este espacio para compartir con ustedes el informe GEM. Saben que el equipo GEM está dispuesto para contar en cualquier tipo de inquietud, cualquier duda, socialización que se tenga o que se requiera. Y pues muchísimas gracias y los invitamos a todos a que sigan participando en todas las actividades de la Semana Global de Emprendimiento. Francisco dice muchas gracias por la información, muy pertinente, interesante y mucho trabajo por hacer. Entonces, aquí estamos todos para hacerlo en conjunto. Esa es la idea. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.